Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, El jardinero y la muerte, del escritor búlgaro Georgi Gospodinov. Que, por si alguien tiene alguna duda de cómo se dice esto en búlgaro, lo he buscado, se dice así, atención. Georgi Gospodinov. Vale, pues ya está. Aclarado el asunto para los expertos en búlgaro de la sala. Es un libro del que se ha hablado bastante últimamente. Es un escritor nacido en la ciudad, se llama Jambol, en Bulgaria, en 1968. Llegué a este libro porque fue una devolución de un regalo que me hicieron. Os cuento un poco. Ya sabéis que soy profesor de Economía y de Gestión de Empresas y este año en mi colegio fui tutor de una chica que había acabado la carrera de ADE y Derecho y quería ser profesora. Entonces estaba haciendo el máster para el profesorado y yo fui el tutor. Y bueno, y le pregunté un poco que cómo era eso de que habiendo hecho ADE y Derecho, pues directamente quería ser profesora. Me dijo que había hecho prácticas en alguna empresa, que había cosas que no le habían gustado y que había pensado lo de ser profesora. En ese momento yo le regalé mi libro De esto no es Bambi, que iba como de mi experiencia como después de haber acabado ADE y ser auditor de cuentas, y ella cuando acabó el curso me regaló un libro que a ella le gustaba mucho, que era La sombra del viento de Ruiz Zafón. Hombre, yo se lo agradecí, pero me quedé un poco pensando si era un libro que realmente me iba a interesar o no, y al final decidí cambiarlo porque yo creo que ese es un libro, quizás esté equivocado, que le puede gustar a escritores, a lectores jóvenes, que más a alguien que yo tengo como más experiencia. Entonces fui a una librería que está en Príncipe Pío, que se llama Librería Libro Ideas. Estuve por allí mirando un buen rato, no conocía la librería y al final la acabé cambiando por este, El jardinero y la muerte. Esta chica, que era mi alumna en el curso de lo del máster del profesorado, tiene una cuenta en Instagram de libros, a alguien le interesa, se llama irene.leyendo. Por si a alguien le interesa, ¿vale? Pues ahí lo dejo. Bien, ¿de qué trata este libro? Vale, El jardinero y la muerte es un libro de autoficción y un libro de duelo. A finales de 2023, la familia de Gospodinov recibe la noticia de que el padre tiene un cáncer terminal a sus 79 años. Ya superó otro cáncer hace 17 años, pero esta vez parece que hay pocas posibilidades de que pueda superarlo. Hay un proceso de acompañamiento a hospitales y luego el proceso de los últimos días que acaba viendo ya en la casa del hijo. Y luego también hay un momento ya del momento de después, ¿no? Y cuando en este proceso inicial de los últimos meses de antes de la muerte, que va a morir en diciembre del 23, nuestro escritor Gospodinov va escribiendo anotaciones en un cuaderno. Estas anotaciones van a ser la base del libro que tenemos entre las manos, El jardinero y la muerte, que lo va a escribir unos meses después, en la primavera de 2024. La primera frase del libro yo creo que se ha hecho bastante famosa, se ha visto bastante en las redes sociales, que es "Mi padre era jardinero, ahora es jardín", que es una frase bastante bonita. El padre es de un pueblo del interior de Bulgaria y de hecho de joven podía haberse dedicado al baloncesto porque es una persona que medía como 2 metros, pero por circunstancias familiares esto quedó descartado. Y nada, estuvo trabajando en diversas fábricas donde cuando denunciaba alguna injusticia la acababan despidiendo, o sea, tenía un historial laboral un poco conflictivo y al final de su vida acabó trabajando en un psiquiátrico como jardinero, que además le ayudaban los pacientes del psiquiátrico a trabajar. Y de esta experiencia, cuando se jubiló en su casa de su pueblo, pues decidió cultivar un jardín con árboles frutales, con flores y demás, ¿no? Durante el libro, la metáfora del jardín como muerte, como vida, como renovación, como ciclo vital, se va a usar bastante. Es un jardín que también durante estos últimos 17 años ha estado consumiendo las energías del padre porque se ha desgastado allí físicamente, pero por otro lado le hacía mucha ilusión cultivarlo y también le ha dado la vida, ¿no? En el libro hay muchas reflexiones metaliterarias. Por ejemplo, en la página 11 leemos: "No sé por dónde empezar, que este sea el inicio". O en la página 29 volvemos a esta idea otra vez del comienzo alternativo y dice: "Este libro podría comenzar aquí". La muerte definitiva del padre va a ocurrir más o menos a mitad del libro. Entonces hay como una fase previa a los últimos meses y luego como el duelo del dolor que ha dejado la despedida, ¿no? Gospodinov cita a bastantes autores, por ejemplo a Borges
y a Susan Sontag, hablando de la muerte, y también hay más de una cita hipertextual. Por ejemplo, en la página 86 leemos: cuando se trata de tuberculosis tenemos poesía y la montaña mágica, pero no hay montañas mágicas para el cáncer. La montaña sin magia del cáncer. Además, Gospodinov nos va a hablar de la vida de su padre cuando él era pequeño o antes de que él naciera. En realidad nos está hablando de un ciudadano anónimo de la antigua Bulgaria, que luego va a ser relativamente famoso porque es el padre de un escritor bastante popular en su país. La vida individual del padre en este contexto de un país de la órbita soviética me ha interesado bastante porque es un tema que me interesa, ¿no? O sea, cómo vivía la gente en los países comunistas. Entonces, en esa experiencia humana hay cotas de significación y de belleza. Leo, por ejemplo, un párrafo de la página 163. Literalmente dice: lo veo nítidamente según su relato, alto y delgado, con los pantalones y la chaqueta del uniforme 2 tallas más grande para que le duren más tiempo. Camina en los últimos días del otoño, terminada la vendimia. Deambula con sus compañeros entre los liños de vides buscando alguna uva o racimo olvidado. Las cornejas y nosotros, decía mi padre. Esa última frase me pareció muy bonita, ¿no? De las cornejas y nosotros. Hay una crítica sociológica también en el libro a la Bulgaria de la generación de los padres del autor y a otras antiguas, porque nos va a decir que es una sociedad muy patriarcal, donde los padres parece que no tienen muestras de cariño con los hijos, y esto ha hecho que muchas personas de la generación de Gospodinov pues hayan crecido pensando que sus padres no les tenían realmente cariño. Y esto yo creo que es algo que la generación del autor pues ya lo está rompiendo, ¿no? Gospodinov nos va a decir que su padre, que medía 2 metros de altura, no le hacía falta como usar la violencia para imponerse a su hermano o a él, pero también va a criticar que estos padres eran como muy pegones, ¿no? Y sobre todo con el tema de las bofetadas. Una cosa que me da la atención del libro es que realmente no se muestra en este libro ningún momento de conflicto entre el autor y su padre. O sea, el libro es una elegía al padre, un panegírico, y se centra como en todo lo positivo, ¿no? La mayoría de las páginas de este libro, del jardinero y la muerte, me han gustado, y las reflexiones que habla del ciclo de la vida a la muerte, aunque hay algunas reflexiones que es verdad que caminan por el lugar común, ¿no? Por ejemplo, tengo anotada una que dice: ¿seguimos existiendo si se va la última persona que nos recordaba como niños? Durante casi todo el libro se apela a una experiencia humana universal partiendo de un caso concreto, y esto me ha parecido valioso, pero no quisiera acabar la reseña sin comentar algo que me ha chirriado un poco y me ha parecido un poquito negativo del libro. Es que en algunos casos me ha parecido que Gospodinov cae en la sensiblería y la cursilería, que me parece más propia de la literatura comercial que de la literatura, de la alta literatura, ¿no? Como aspira a ser este libro. Sobre todo esto me ha ocurrido cuando el autor quiere elevar la experiencia humana cotidiana por encima de la normalidad, fingiendo ingenuidad y dejándose llevar por el pensamiento mágico, ¿no? Tengo 2 ejemplos. Uno dice: a los 20 días de la muerte de mi padre, he aquí el nuevo cómputo del tiempo familiar, anuncian que se ha ido Franz Beckenbauer. Era su jugador favorito junto con Cruyff, de la época en que los futbolistas eran intelectuales. Cuando se va el hincha pensé: los ídolos venerados pierden su defensa y también se van. Que es como, pues eso, dejarse llevar como una idea un poco fantástica de pensamiento mágico, un poco cursi, ¿no? O la siguiente dice: en los años 80 los trabajadores vietnamitas eran parte de la historia de la ciudad y de tantas ciudades de Bulgaria. Los primeros relojes electrónicos se los compramos a ellos en el mercado negro, incluso el primer radiocasete. Así, en negro, a través de Vietnam, se colaba algo del mundo exterior. Estoy seguro de que mi padre enseguida ha entablado conversación con sus vecinos, ya que lo sabe todo sobre ellos y que por la noche les cuenta sus historias. Es decir, en este párrafo hay una primera parte, cuando habla de la inmigración vietnamita en Bulgaria, que me parece muy curioso y eso me ha resultado interesante. Hay algo como de desconocido y sorprendente. Pero luego hay una segunda parte de este párrafo, cuando dice eso de que cuando está muerto está allí con sus vecinos en la muerte porque les conoce, contándoles sus secretos, que para mí eso es caer en la cursilería.
Pero bueno, ya digo que en general el libro me ha gustado, tiene páginas muy valiosas y me he quedado con ganas de leer algo más de la obra de este autor, que yo creo que saltó más a la fama o se empezó a conocer más en España porque en 2023 ganó el premio Booker con la novela Las Tempestálidas, que fue editado en España por Pepitas de Calabaza. También la gente hablaba de Física de la Tristeza, que es de 2012, que también publicó en España Pepitas de Calabaza, pero ahora hay una nueva edición revisada la traducción que la ha por Impedimenta. No, este libro ha salido directamente en Impedimenta, hay otro libro de cuentos que sale en Impedimenta. Por lo que he oído, Gospodino, cuando empezó a tener como más éxito, pidió como que en España él quería ser publicado por la editorial que publicaba a su amigo Cartarescu, ¿no? Y como la editorial de Cartarescu, saco aquí 2 libros de él, El ojo castaño de nuestro amor, La vía es extranjera, le estaba publicando Impedimenta y como son amigos, Cartarescu es rumano y Gospodino es búlgaro, pues quiso salir en la editorial de su amigo y bueno, pues aquí lo está sacando ahora mismo Impedimenta y yo creo que está cobrando cada vez más relevancia. Hay gente que dice que Bulgaria nunca ha tenido un premio Nobel en esta lengua y que puede que Gospodinov, pues dentro de unos años, sea su premio Nobel. Tengo curiosidad por la obra de Gospodinov y quiero leer Las Tempestálidas, el siguiente, y yo creo que lo acabaré leyendo. Vale, pues hasta aquí esta reseña. Si habéis leído algún libro de Gospodino, de estos que he citado, pues me decís qué os parece. Y aquí el momento spam, donde yo hablo de mis libros, como siempre. Esta es mi última novela publicada, Caminaré entre las ratas, que habla de la crisis económica mundial de entre 2008 y 2014, porque la novela está ambientada en 2013, y habla de un hombre de 39 años que va a cumplir 40, que está en crisis, y uno su crisis a la crisis económica mundial, ¿no? Él está en crisis porque además de que va a cumplir 40, tiene problemas con el trabajo, cada vez tiene trabajos peores, problemas con las parejas, la familia, los amigos. Es una novela realista y social, pero también meto algún elemento fantástico porque en el mundo hay una invasión de ratas gigantes que es un elemento expresionista de la novela. Bueno, pues hasta aquí me despido. Adiós, hasta luego.